Bienvenidos a Estrategias de Inversión, semana de subastas de deuda en Europa, parece que con éxito. Eso sí, Portugal es un caso aparte. Vamos a analizar todo con José María Luna, que es director de análisis de Profimeacio. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. José María, hemos tenido una semana de subasta de deuda en Europa, con éxito en España, con éxito en Italia, del Fondo de Estabilidad Europea. Luego vamos a hablar de Portugal porque eso es un caso aparte. Parece que todo vuelve a la tranquilidad, no sé cuál es su opinión. La verdad es que son datos sin duda alguna que son positivos, todo que sean colocaciones exitosas y sobre todo que sean colocaciones a tipos de interés pues no tan elevados como se venían dando en semanas y meses anteriores, ¿no? Quizás ha influido positivamente las medidas de austeridad que se están aplicando por parte de muchos gobiernos dentro de Europa. También, por supuesto, la intervención por parte del Banco Central Europeo es una ayuda sin duda para que esas colocaciones sean fructíferas, sobre todo a través de los bancos comerciales. Y quizás una tercera variable que ha influido positivamente ha sido la baja rentabilidad, por no decir nula, y en algunos casos incluso hasta negativa, que ofrecen en estos momentos los activos de renta fija de deuda pública de aquellos países considerados refugio. Me refiero sobre todo a Alemania. Todo eso en esa coctelera sin duda alguna ha afectado o ha influido positivamente en las últimas colocaciones. Ahora bien, pensar que porque se ha dado en estas últimas colocaciones de deuda pública unos datos importantes, unos ratios de colocación por encima de lo esperado, ya se está dejando atrás las tensiones, es mucho que pensar. Es decir, tenemos muchos frentes abiertos, tenemos el problema de Grecia, otros países como puede ser Portugal, tenemos un problema muy grave de crecimiento económico en la Unión Europea y eso sin duda alguna puede seguir lastrando a los mercados de Europa y sobre todo a la deuda. Y iremos viendo cómo aquellos acuerdos que se aprobaron en el mes de diciembre se van ratificando, aunque esos acuerdos parece que los políticos se van imponiendo una serie de acuerdos mínimos y no lo que en un principio parecía que quería que salieran, ¿no? Con lo cual, eso y unido a las rebajas de rating por parte de las agencias de calificación, yo creo que le va a ir metiendo más tensión a los mercados y por lo tanto es quizás una situación de una calma chicha en los mercados en estos momentos. Iremos viendo cómo se van produciendo los acontecimientos a lo largo de las siguientes semanas. Una calma chicha en los mercados europeos, pero no en el portugués, porque estamos viendo que los CDS, la prima de riesgo está en máximos, a pesar de que ha conseguido colocar deuda, letras a 3, 6 y 11 meses a un tipo de interés por debajo del 5%. No sé si tiene que ver esa rebaja de calificación de Standard & Poor's o hay algo más detrás en torno a Portugal. Fundamentalmente hay dos efectos muy importantes que han hecho que la prima de riesgo portuguesa se haya elevado. Por un lado, evidentemente, la rebaja de rating de la calificación de la deuda portuguesa a bono basura, sin duda alguna le ha afectado. ¿Cómo afecta? Pues muchos fondos de inversión o planes de pensiones y resto de inversores institucionales, por ley, por sus propios folletos, están obligados a invertir en deuda investment grade. En el momento que un activo pierde esa calificación, están obligados también por ley a deshacer esas posiciones. Lógicamente, esas ventas lo que han producido, lógicamente, pues es ese aumento de la prima de riesgo. Y también está afectando, en el caso portugués, las negociaciones en la quita de la deuda helena con los bancos, porque evidentemente Portugal no está en una situación para nada positiva, está inmersa en un proceso de reestructuración muy profundo de su propia economía. Y también los datos que se avecinan para el crecimiento económico portugués, los datos adelantados, señalan que estaremos en una profunda recesión económica probablemente en este ejercicio, con lo cual eso está influyendo muy mucho en la prima de riesgo y lógicamente, sí, la colocación de los activos más de corto plazo, como el resto de países periféricos, ha sido con éxito por esas variables que hablábamos antes, pero lo que está influyendo son los activos más de medio largo plazo, donde estamos viendo efectivamente que están subiendo las rentabilidades motivadas, como digo, por esos dos factores. José María, esta semana también hemos conocido rumores en torno a que el Fondo Monetario Internacional podría aumentar sus recursos. Se ha hablado del billón de euros, de medio millón de dólares también para salvaguardar toda esa economía mundial de cualquier empeoramiento. Obama ha dicho que de momento que Estados Unidos no va a dar un duro al Fondo Monetario Internacional hasta que no se hagan bien los deberes. No sé, ¿de dónde saldrá todo este dinero? Porque han dicho de los emergentes. Sin embargo, parece que tendrán que prometer algo a cambio. O a mí me parece que tal y como está la situación a nivel mundial, algo tendrán que ofrecer para que las economías emergentes pongan más dinero sobre la mesa. Sin duda alguna, lo que el Fondo Monetario Internacional está intentando, o lo que está buscando es conseguir un cortafuego
ya que bueno, pues los líderes europeos no se ponen de acuerdo en establecer una suficiente batería de fuego que sea ese cortafuegos que no contamine al resto de economías mundiales y afecte sobre todo al crecimiento mundial. Lógicamente el Fondo Monetario Internacional está buscando bueno, pues, la financiación suficiente para poder ser ese cortafuegos para evitar ese contagio. Lo está buscando en muchos países. Estados Unidos, por ahora, el Tesoro Público se ha negado a aportar más dinero efectivamente al Fondo Monetario Internacional. Hay un cierto compromiso por parte de los países europeos en aportar dinero y se está buscando ese medio billón o el billón a través de otras economías. Se busca a través de Brasil, Rusia, China, países exportadores de petróleo. ¿Y qué buscan a cambio o qué ofrecen a cambio? Yo creo que en la reunión del G20 estos países, muchos de ellos emergentes, también se está buscando dinero en Japón, no emergente, pero sobre todo los países emergentes lo que se está buscando, o esos mismos países, es un mayor liderazgo dentro de a la hora de la toma de decisiones dentro del G20. Y eso yo creo que es el papel que están ellos jugando. El papel ahora mismo de decisiones, no cabe duda que siempre ha estado más en manos de los países desarrollados, y lo que buscan lógicamente es esa capacidad de tomar más decisiones que afecten a la economía mundial. Y también hay una cosa muy importante: si Europa cae, evidentemente cae el resto del mundo. Es decir, el principal o uno de los socios más importantes a nivel comercial de los países donde se está en estos momentos buscando financiación, pues es Europa. Si Europa realmente pasa por unos momentos muy delicados, si no se les ayuda, si los europeos, encima, que es lo que están pidiendo además estos países, que las medidas de austeridad sean todavía mucho más fuertes, más importantes, si no se logran, lógicamente entraremos en una recesión muy profunda en la economía europea, que lógicamente va a afectar a las exportaciones de los países emergentes. Por lo tanto, no les interesa que Europa esté en una situación muy delicada, y también están jugando a tener más papel de decisión dentro de lo que es el G20, que dentro de poco pues tendremos una reunión de los ministros de Finanzas. Donde sí que tienen más papel de decisión estas regiones emergentes, sin duda, son los fondos de inversión. Hemos visto que en estos primeros compases del año son los más rentables. Además, si ampliamos el horizonte de inversión también, no sé qué es lo que están ofreciendo estas regiones, porque hablamos de economías asiáticas, exceptuando Japón, como India, como China, como Vietnam, y no sé qué porcentaje de la cartera destinaría usted a este tipo de economías. Pues a lo largo del pasado año, y que fue un acierto, recomendamos no estar en economías emergentes. Nuestra principal apuesta fue la renta variable norteamericana, y eso, sin duda alguna, se ha dejado notar en la rentabilidad de las carteras de los clientes asesorados. Yo creo que eso ha sido un total acierto. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado algo muy importante. Primero, parece ser que la economía norteamericana no va a entrar en una doble recesión, y eso lógicamente afecta positivamente a las economías emergentes. De nuevo estamos hablando de otro socio comercial muy importante, la economía norteamericana. Si se evita entrar en una doble recesión, pues podrán exportar a la economía norteamericana. Eso, por un lado, ha cambiado. El año pasado veíamos que la economía norteamericana se iba desacelerando y había un miedo que entráramos en recesión económica en Estados Unidos. En segundo lugar, y lo más importante, estábamos en una situación de tensiones provocadas por burbujas de crecimiento económico, provocadas por el crecimiento económico en las economías emergentes, y esas burbujas fueron atacadas a través de subidas de tipo de interés por parte de muchos bancos centrales, autoridades monetarias de los países emergentes. Evidentemente, las subidas de tipo de interés es un enemigo para las subidas de bolsa. ¿En qué situación nos encontramos en estos momentos? Principalmente es que parece que han conseguido frenar la escalada de subida de la inflación. Y evidentemente, si no sube la inflación en las economías emergentes, tienen más margen de maniobra para bajar los tipos de interés en las economías asiáticas. Lo estamos viendo en esta semana, como algunos bancos centrales ya se plantean o ya están actuando bajando tipos de interés. Incluso la economía china, que tiene margen para estimular el crecimiento interno, sobre todo el crecimiento interno productivo, más que ligado al crecimiento inmobiliario. Por lo tanto, eso es un cambio notable, porque permitirá esa bajada de tipos de interés, que las bolsas puedan repuntar, como de hecho es lo que está ocurriendo, y eso es lo que en estos momentos desde Profin nos estamos planteando, si volvemos a incorporar economías emergentes dentro de la cartera. Hasta ahora no, pero probablemente sí que en breve podamos estar recomendando
fondos de bolsa emergente, sobre todo de sudeste asiático, en carteras, pero por ahora solo para agresivos y muy agresivos por perfil de riesgo. Y los porcentajes estarían en torno al 10-15% como máximo del total de una cartera. Insisto, es una idea que está en el radar y que probablemente en horas o en días podamos estar recomendando a nuestros clientes. Eso está en el radar, sin embargo, en los últimos ejercicios sí que ha sido evidente su recomendación sobre la renta variable estadounidense. ¿Siguen manteniendo esta recomendación en las carteras? Sin duda alguna, y quizás ahora en estos momentos con mucho mayor motivo. Nosotros apostábamos el año pasado precisamente que la economía norteamericana no iba a entrar en recesión. La economía norteamericana tiene una enorme flexibilidad. Hay que pensar que hay una única autoridad monetaria, hay una única autoridad fiscal. Qué gran diferencia con lo que ocurre en Europa. Y eso evidentemente lo que ha permitido es que la economía norteamericana, haya hecho un soft landing en cuanto a un aterrizaje suave de su propia economía. Tiene problemas de deuda pública, de su déficit. Estamos en un año de proceso electoral que lógicamente va a influir en la toma de decisiones del partido en estos momentos en el gobierno. Pero la apuesta del año pasado de no entrar en recesión y posiblemente evitar una japonetización de la economía, es decir, un estancamiento con deflación, ha surtido efecto, es decir, no se ha producido y, por lo tanto, si el año pasado era el mercado líder, en este 2012 también recomendamos contar con renta variable norteamericana en cartera y además sobreponderándola frente a los índices de referencia. Por lo tanto, sí que seguimos recomendando fondos de bolsa norteamericana. La única diferencia es que para inversores agresivos y muy agresivos una pequeña posición de la cartera podría estar en fondos que no cubran riesgo divisa. Sería la única novedad frente al año pasado, donde todo lo que recomendábamos de bolsa estadounidense siempre se hacía a través de fondos que cubrieran riesgo dólar. Bueno, vamos a quedar con esas recomendaciones. José María Luna, director de análisis de Profime. Ha sido un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos.